Hay un tema que me llamó mucho la atención en esta búsqueda incesante que tengo acerca del concepto de iglesia, y es un término que usaron mucho los hebreos. De verdad que la iglesia contemporánea ahora ha heredado muchas cosas del Antiguo Testamento. No vamos a hablar de la iglesia antigua porque no existió una iglesia antigua. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Y fueron muchas las cosas que la iglesia de hoy, Oasis de Paz, por lo menos Oasis de Paz, ha heredado cosas que todavía practicamos, son costumbres que están en la palabra de Dios, pero las seguimos practicando. Por ejemplo, pudiéramos hablar del bautismo en agua, el sumergirse en agua. No fue una costumbre solamente del Nuevo Testamento, ya venía con su arraigo del Antiguo Testamento. El presentar los niños delante de la congregación era una costumbre que viene desde el libro del Levítico y de Deuteronomio, donde 40 días después que el niño nacía era presentado en el templo. La cena del Señor, nosotros le llamamos la Santa Cena, pero no es otra cosa que la Pascua antigua, donde se sacrificaba un animal, un cordero, se comía y se servían hierbas amargas que representaban y recordaban todo lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto camino a la tierra prometida. Así que hay muchas cosas, tanto como esas, hay muchas cosas que hemos heredado. Pero hay algo que ha pasado como muy desapercibido, y es la actitud de agradecimiento de la iglesia. Esa es una cualidad que debe tener toda iglesia cristiana nacida de nuevo, que le sirve a Dios, que le cree a Dios y que espera todo en Dios y que vive para Él. Es una actitud de agradecimiento. El pueblo de Israel tenía esa costumbre, todavía la siguen practicando, incluso el pueblo judío de hoy, sin haber reconocido al Mesías, pero aún así, a pesar de eso, siguen practicando esto que les voy a compartir. El término se llama Dayenu. Lo compartimos el día martes y de verdad que fue una bendición. Dayenu. Se escribe D-A-Y-E-N-U. Dayenu. Y el Dayenu no es otra cosa que es una palabra que literalmente viene del antiguo hebreo y se traduce como nos habría bastado o habría sido suficiente. Cuando decimos Dayenu, cuando la costumbre judía hebrea dice Dayenu, eso están diciendo, bueno, me habría sido suficiente, con eso me habría bastado. Por ejemplo, ellos comienzan la Pascua con el Dayenu. El Dayenu, y ahí nos vamos a ir identificando, el Dayenu pudiéramos decir, ellos lo pudieran decir lo que acaba de compartir Rosita, si él, refiriéndose a Dios, hubiera abierto el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara, pero no hubiera destruido a los enemigos, hubiera sido suficiente. Le tocaba el otro, porque esa es una rueda que están compartiendo allí. El otro pudiera decir, si él hubiera destruido a los enemigos, pero no nos hubiera enviado el maná del cielo, hubiera sido suficiente. ¿Qué traducción actual pudiéramos darle al Dayenut? ¿Cuál sería tu Dayenut? Por ejemplo, en ese tiempo la mujer cananea, aquella que le dijo al Señor que le hiciera el milagro, que su hija estaba atormentada por un demonio, y el Señor le dijo, yo no he venido sino a las ovejas de Israel, de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando la mujer insistía, él le decía, es que no está bien dar el pan de los amos a los perrillos. Y ella insistía hasta que le dijo, yo sé que es así, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa del amo. Ella lo que estaba diciendo era un Dayenut. Estaba diciendo, para mí es suficiente las migajas. La mujer del flujo de sangre pudo haber dicho, para mí era suficiente tocar el borde de su manto, aunque no fuera sanada.
Pero qué privilegio haber tocado el borde del manto del Maestro. ¿Cuál sería tu dayenú? Es una buena pregunta. Por ejemplo, tú pudieras decir, si hoy Él me habría dado vida, que te la dio, y yo estuviera en la casa, aun cuando no tengo comida en mi casa, para mí habría sido suficiente. No sé si me están entendiendo, iglesia. De lo simple, de lo poco, de lo nada, pero que en las manos de Dios es mucho, debería ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para estar agradecidos con Dios. Porque resulta de que un corazón agradecido, una mente agradecida, un creyente agradecido con Dios, es un creyente que pasa de la queja a la alabanza, a la adoración. Es un creyente que adora y alaba en espíritu y en verdad. Es un creyente que no ve la prueba, sino que ve la prueba como una oportunidad de acercarse más a Dios y ver cómo Dios se glorifica en medio de esa prueba. Creo que me están entendiendo, ¿verdad? Qué bueno. Ahora, escojamos un texto, no al azar, no, yo por supuesto lo escogí, ¿no? Escojamos el texto aquel que se ha predicado tanto en este altar y en todas las iglesias, acerca de aquel capítulo 15 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, que habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Ese es un buen déjà vu, buen caso de déjà vu, porque no entendíamos ese término, no lo habíamos escuchado, no lo conocíamos, pero les repito, el déjà vu significa nos habría bastado con eso o habría sido suficiente. Ahora, si nos metemos en la vida, en la mente de ese hijo pródigo, ¿cómo actuaríamos nosotros para tratar de entender lo que él hizo, lo que él dijo y cómo él vivió? Eso no es ajeno. Muchas veces escuchamos esta palabra y leemos esta palabra, pero decimos que mal hijo era este, ¿no? Bueno, tenía que pasarle lo que le pasó para que pudiera reaccionar y volver otra vez a la casa del Padre. Pero quizás nosotros hubiéramos hecho lo mismo. A veces pienso, voy a citar el primer episodio que pude escribir aquí, ¿no? El pensamiento de este hijo pródigo, según Lucas capítulo 15, verso del 11 al 32. Dice, a veces pienso, estoy hablando como si fuera el hijo pródigo, el menor, el que le pidió la heredad a su padre. A veces pienso que la vida no es todo lo hermosa que dicen que es. En este momento no sé qué hacer con ella. Todo es tan incierto. Hay momentos en los que me siento alegre, optimista del futuro que me espera, pero cuando veo la realidad de las cosas, siento como si entrara en un valle de sombra, en donde nada tiene sentido para mí. No sé por qué estoy aquí, es más, no sé por qué nací, ni para qué. Y me pregunto, ¿quién decidió por mí que yo debía nacer? ¿Por qué yo entre millones? Alguien lo hizo, menos yo. Quizás deba conocer más de la vida y no solamente lo que mi padre me ha enseñado de ella. Así podré entender tantas cosas, tantas preguntas sin respuesta que están en mi mente. Sí, creo que eso es lo que voy a hacer. Porque cuántas veces nos hemos sentido de esa manera. Eso es un conflicto de identidad. ¿Cuántas veces, y vamos a ser, bueno, somos honestos y somos sinceros, ¿no? Digo yo. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta? ¿Por qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera la vida de mí? ¿Por qué no nací en otra época o porque simplemente no nací, no? ¿Por qué gané la carrera entre millones de esos animalitos espermatozoides que entraron al óvulo y lo fecundaron?
¿Por qué fui yo? ¿Por qué tuvo que haber una elección que yo no tomé? Porque yo no elegí nacer. Yo no elegí mi padre, yo no elegí dónde nací, yo no elegí ni siquiera la ciudad. Hay cosas que sí puedo elegir ahora. Pero son preguntas que siempre han estado en la mente del ser humano. Preguntas que no tienen respuesta. Este hijo había vivido toda su vida al abrigo del padre, al cuidado de su padre. Había vivido así y su padre le advertía acerca de muchas cosas que él no debía hacer. A pesar de que estaba siempre pendiente de su hijo, pero le cuidaba, le guardaba, le daba palabra. Pero este hijo no obtenía las mismas respuestas. Y dijo un día, yo mejor voy a experimentar lo que no he experimentado, a ver si hallo una respuesta para estas preguntas que no tengo. No tengo respuesta para ellas. Viene el segundo episodio, la rebelión. Dice el hijo aquí, estamos pensando como si fuera el hijo. Metámonos todos en ese personaje. Dice, finalmente hablé con mi padre y con voz firme le dije que ya no quería vivir bajo su techo ni bajo sus reglas, que quería vivir mi vida sin estar sujeto a nada ni a nadie, que por favor me diera mi parte de la herencia que por ley me correspondía. Por primera vez, después que dije eso, vi rodar una lágrima de sus ojos, pero aún así él no dijo nada. Solo caminó con paso lento y vacilante hasta un viejo baúl. Lo abrió y sacó de él un sobre que me entregó. Y luego intentó abrazarme para despedirse de mí, pero yo lo evadí. Y salí de allí tan rápido como pude. Estamos hablando del hijo pródigo. Siento que por primera vez en toda mi vida soy libre. Ya no soportaba vivir más para siempre a la sombra de un padre sobreprotector que siempre estaba cuidándome, cubriendo cada necesidad en mí, advirtiéndome acerca de peligros, entre comillas, como si yo fuera tan inocente para no darme cuenta de esos supuestos peligros, entre comillas. Cuidando que cada noche al dormir yo estuviera bien abrigado, como si yo no le viera cuando a hurtadillas él entraba en mi habitación para asegurarse de que mi sábana me cubriera bien. Pero no satisfecho con eso, además me daba un beso en la frente y siempre me decía lo mismo. Qué fastidio. Te amo, hijo. Descansa, que yo estoy aquí. Y si por alguna supuesta falta mía, que según él me corregía injustamente, sin embargo, no dejaba de hacer lo mismo cada noche. Es más, muchas veces, y no sé por qué, vi lágrimas en sus ojos cuando me besaba y me decía que me amaba. No entiendo si fue a mí a quien le dolió esa dura disciplina que él puso sobre mí. Ya no más correcciones injustas, ya no más besos en la frente ni abrazos. Ahora puedo disfrutar mi parte del dinero que por justicia me correspondía con todos mis amigos. Esto sí es la verdadera vida, que por fin puedo disfrutar lo que no me estaba permitido hacer. ¿Me están siguiendo, amada iglesia? ¿Cuántos han entrado, cuántos de los padres que estamos aquí, y hasta los abuelos, han entrado con la puerta así entreabierta para asegurarse de que nuestros hijos, nuestros nietos estén bien abrigaditos, no les falte nada, estén bien, no les duele nada, y poder después cerrar la puerta? ¿Cuántos hemos castigado a nuestros hijos por algo que queremos corregirlo, pero que después que lo hacemos nos duele más a nosotros que a ellos? Y entramos en la habitación sintiéndonos los seres más bajos de este mundo. Porque cuando los vemos así acostaditos, dormiditos, se ve muy tierno. En el momento que los corregíamos no los vimos tan tiernos. Pero el corazón de padre
que es lo más cercano al corazón de Dios, nos lleva siempre a amarlos a pesar de que nos hayan fallado. Porque nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Pero este muchacho no lo había experimentado. Él lo que veía era un padre que lo sobreprotegía, un padre tóxico, según él, un padre que estaba siempre en cada detalle de su vida y le advertía acerca de los peligros que pudiera tener vivir una vida apartado de él. Pero un padre tan noble que no impidió, la Biblia no dice que él le argumentó al hijo y trató de disuadirlo de que no se fuera de la casa. Simplemente le entregó lo que él le pidió. Y agregándole un poquito más de emotividad a esto, el padre trató de abrazarlo y él evadió ese abrazo y ese beso para no verlo, para sentir que ya era libre de su padre. Ese padre representa a Dios, porque sabemos cuánto Dios nos ha amado incluso antes de conocerlo. Yo no sabía cuánto me había cuidado Dios hasta que un día le conocí y me di cuenta cuánto me había amado, cuántas veces lo había irrespetado, cuántas veces me había rebelado en contra de Él, cuando Él lo único que hizo en mi vida fue amarme. Me dio una vida, me dio talentos, me dio dones y me advertía acerca del peligro que tenía el mundo. Pero yo no me di cuenta de eso. Yo estaba tan metido en mi propia vida que no podía ver lo que Él me amaba. ¿Cuántos me están siguiendo hasta allí? El tercer episodio, descubrir la verdad. Ciertamente han sido días de pasarla bien con mis amigos. No entiendo por qué mi padre siempre me decía que me alejara de ellos, que realmente ellos no eran mis amigos y que no me convenía esa relación. Siempre me decía lo mismo acerca del yugo desigual y vuelta con el yugo. Pero si me viera, si mi padre me viera ahora todo lo feliz que soy, todo lo que hemos disfrutado juntos, quizás cambiaría de opinión. Voy a ver cuánto me queda del dinero que mi padre me dio, porque aún cuando era bastante ya he gastado algo, pero claro, seguramente todavía tendré lo suficiente para seguir viviendo esta fiesta con mis amigos. Estaba tan embobado en ese periodo de alegría, de disfrute, de parranda, de todo, que ni siquiera había contado lo que el padre le había dado. Cuando lo hace, se hace la pregunta, ¿pero qué pasó? Yo pensé que tendría más, pero según veo tendré para cubrir mis gastos unos pocos días más. Pero ya sé qué haré. ¿Por qué he de preocuparme? Pregunta. Hablaré con mis amigos y les contaré que ya no tengo casi dinero para seguir viviendo la fiesta. Y seguramente ellos, porque son mis amigos, me dirán que no me preocupe, que lo deje todo en sus manos. Porque a veces confiamos más en las cosas del mundo, en los supuestos amigos que el mundo nos da, en las cosas que el mundo nos ofrece, que en nuestro propio Padre, en nuestro amado Dios. Porque vemos en el mundo aquello que el Padre nos había advertido y nos había restringido que entráramos en él. Pero cuando nos zafamos de eso y vivimos esa vida loca que vivimos todos, porque aún los nacidos en hogares cristianos viven esa vida loca, sentimos que realmente nos hemos quitado un yugo de encima. El cuarto episodio, todo era cierto. No entiendo, vine con mis amigos y les expliqué bien todo, pero ellos actuaron como si no les importara mi situación. Y no entiendo por qué. Ellos me decían que eran mi familia,
que no me preocupara por nada, que siguiéramos disfrutando la vida y que me olvidara de mi padre y de mi hermano. Pero ahora ellos precisamente me estaban dando la espalda y hasta me echaron de la habitación donde vivía. No sé qué hacer ahora. Ya no tengo ni siquiera para llevarme un bocado de comida a mi boca. Siento algunos ruidos extraños en mi barriguita, que creo que es mi estómago que me está diciendo que está allí. No sé qué voy a hacer. ¿Cuánto nos hemos encontrado en ese lugar que no sabíamos qué hacer? Hubo un momento seguramente en la vida de muchos, donde no veíamos una salida. Que la rebelión que tuvimos con Dios al principio nos llevó a un estado que ya no dependíamos de Dios, porque nunca sabíamos que Dios nos amaba, y ahora nos encontramos en un lugar donde es un callejón sin salida. No hay opción. Por eso es que muchas personas, bueno, algunas personas, no quiero decir muchas, optan por escapar de esta vida. Ya saben a lo que me refiero. Yo no sé en qué condiciones tú llegaste al Señor. Yo sí sé en las que yo llegué. Que ni mi propia familia lo sabía. Pero había noches en vela, noches donde yo no dormía pensando qué iba a hacer con mi vida. Quinto episodio, buscar una salida. Sintiéndome solo y sin nada, comencé a pensar en todo lo que había dejado atrás con mi papá y mi familia. Cada palabra, cada consejo, cada abrazo, me sentí el ser más avergonzado del mundo. Ahora reconozco que mi papá siempre me amó y quiso lo mejor para mí. Él es un hombre justo y misericordioso. Yo veía cuando alimentaba a los obreros del campo, tanto que ellos comían lo mismo que nosotros y que él mismo, hasta en el pago de sus jornadas de trabajo, era muy generoso. Cuán torpe fui, que no pude ver lo que estaba enfrente de mí. Si se me están aburriendo, me avisa. Sexto episodio, tocar fondo. Pero ya no podía hacer nada por cambiar las cosas. Ahora tendría que aprender a vivir con mi error. Eso me llevó a deambular por la ciudad en busca de algún trabajo que me permitiera al menos comer algo. Fue muy difícil, hasta que finalmente un granjero de cerdos necesitaba de alguien que le apacentara a los cerdos, cosa que nadie quería hacer, y los alimentara. Pero tenía tanta hambre que hasta las algarrobas que les daba a ellos me parecían apetitosas y comí de ellas. Qué ironía, pensé. Cuánta abundancia de comida hay en mi casa, que hasta los obreros tienen de sobra y yo aquí me muero de hambre. Séptimo episodio, el arrepentimiento. El más hermoso de todos. Aunque lo eché todo a perder, piensa él, ya no soporto vivir lejos de mi casa, de mi familia y sobre todo de mi padre. Cuánto extraño sus cuidados, su voz. Esas noches en las que nos sentábamos juntos a ver una buena película y que de repente se aparecía sonriendo con una taza grande de cotufas para compartirla conmigo. Pero sé que lo herí demasiado, tanto que creo que le rompí el corazón. Ahora lo entiendo todo, pero ya sé lo que debo hacer. Aunque creo que hasta perdí mi apellido, esto le diré: Padre, sé que te fallé, sé que actué mal, que nunca aprecié cuánto me amabas, que ahora sé que no merezco nada de ti, porque ni siquiera tus obreros te abandonaron y yo sé. Pero aún así, Padre mío, solo quiero pedirte algo. No pretendo que me trates como a uno de tus hijos, ni mucho menos que sigas siendo mi Padre, sino que yo pueda vivir, aunque sea como uno de tus obreros, en un cuartico apartado por allá, no importa, pero que esté cerca de ti. Con eso me conformaría. Para mí sería más que suficiente. Un Dayanut. Un Dayanut. Este hijo estaba diciendo:
El más evidente dayanú que podemos ver en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es esta. El decir, Padre, yo no soy digno de ser llamado ya tu hijo. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Haz de mí como uno de tus jornaleros. Para mí es suficiente ser uno de tus jornaleros, uno de tus obreros, que viva en una casita apartada de allá, aunque sea lejos de ti, pero dentro de tu cuidado. Quiero verte aunque sea una vez en la mañana. Para mí es suficiente. Este hijo lo tuvo todo y no sabía que lo tenía todo. Iglesia, pretendo en esta mañana con este mensaje que reaccionemos ante una realidad. A veces no venimos a la iglesia por cualquier tontería. A veces no participamos en la iglesia por cualquier tontería. Y no nos damos cuenta que lo hemos tenido todo. Enfrente nuestro siempre ha estado todo. Porque el hecho de que tú no tengas lujo, el hecho de que tú no tengas un carro, el hecho de que tú no tengas muchas comodidades, no significa que Dios no siga siendo tu Dios y tu Padre. Mi único interés es que abramos los ojos, iglesia, porque el Señor viene por una iglesia agradecida con Él. Un corazón agradecido con Dios. Es un corazón que es yo le digo que es una antena parabólica de atracción de bendiciones de Dios. Por eso es que dice la palabra en el Salmo 100, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado, entren por sus puertas con acción de gracia, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias a Dios y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Ahora en la mañana, cuando venía entrando en este lugar hermoso, nos dimos cuenta en una carretica de estas que venían algunos bultos de comida, de arroz, de harina, de cosas, bultos de productos. Y uno de los de seguridad, Alejandro, me informa que es una hermana que decidió donar eso a la iglesia para que fuera compartido entre los que más necesitaban. Yo le doy gracias a Dios por personas como esas. No estoy pidiendo nada porque ustedes me conocen y yo no pido nada, absolutamente nada. En Cristo estoy más que completo. Nada me falta. Pero eso muestra un corazón agradecido con Dios. De repente esa hermana se quedó sin nada en el banco. Pero tiene la confianza, no porque ese sea la motivación, pero tiene la confianza que Dios se lo va a volver a reponer otra vez. 100 por 1 incluso. Pero ella debe estar tan agradecida con Dios que dijo, si yo tengo comida, quiero que mis hermanos también tengan comida. Esa es la actitud de la iglesia. Es una de las actitudes más poderosas que una iglesia debe tener. Estar agradecidos. Que cuando entremos por esa puerta, como dice el Salmo 100, no entremos abatidos, cabizbajos, pensando en el problema que tenemos. No, entra por esa puerta con acción de gracias. Por sus atrios, cuando entres en el portón principal, entra alabando a Dios, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Créeme, vas a salir de un valle de sombra para estar en el monte de la transfiguración con el Señor.
No sé, no me pusieron el reloj hoy, pero bueno, igualito estoy llevando el tiempo. Imagínense ustedes por un momento el malhechor en la cruz. El malhechor bueno, como le decían, no, el ladrón bueno. No, el ladrón, ningún ladrón es bueno. Pero el malhechor que estaba a la derecha del Señor, cuando el otro le injuriaba y le decía, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y este más reflexivo le dice y le reclama, ¿por qué le dices esto a él? Nosotros merecemos lo que estamos viviendo, pero este hombre no ha hecho nada. Y lo mira y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso yo no creo en esas doctrinas que dicen que uno se muere y va a estar no sé cuántos miles de años ahí durmiendo. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren el dayanú de este hombre. ¿Cuántos se han aprendido la palabra dayanú ya? ¿Cuántos saben qué significa dayanú? Qué bueno, porque eso es lo que quería en esta mañana. Miren el dayanú de este hombre. Él sabía que estaba eminentemente ante una muerte que era segura, que nada podía hacerlo escapar de ella. Él sabía que no tenía opción. Él sabía que iba a morir junto con el Señor. Pero en ese preciso momento, en el momento más difícil, más duro, más triste de su vida, recurre al dayanut. Pudiera decir este hombre, si yo muriera en esta cruz, pero sería salvo por él, para mí es suficiente. Para mí es suficiente. Si yo hoy tuviera que morir, si yo hoy, y estoy hablando de nosotros, si yo hoy tuviera que morir, pero sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y iré delante de él, para mí sería suficiente. Por eso la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Una cosa es gracias, es dar gracias, y otra cosa es poner en acción las gracias. Una cosa es estar agradecido con Dios, pero otra cosa es mostrarse agradecido con Dios. ¿Cómo le estás mostrando a Dios que estás agradecido con Él? ¿Cuánto le agradeces por haberte dado hijos, si los que tienen hijos? Y si te están dando problemas, más todavía, porque ya tienes un ministerio en tu casa. ¿Cuánto le agradeces a Dios por darte ese príncipe que meses después se convirtió en sapo? ¿Cuánto estás agradecido, hombre, con Dios por haberte dado esa ayuda idónea? Que a veces te hace la vida de cuadrito, ¿no? Pero fue sacada de tu costilla. Es la mujer que ha permanecido fiel a tu lado por tanto tiempo. Pero que el día ya lo das por sentado y a veces ni le dices gracias porque te hizo la comida. O gracias porque te hizo un cafecito. Son tantos los dayanú que pudiéramos hacer una lista inmensa en nuestras vidas. Pero solamente uno es suficiente para decirle a Dios, para mí es suficiente, Señor. Gracias. Qué bueno, amados. De verdad que he disfrutado este tiempo. No sé cuántos me han entendido este mensaje. Yo créanme, cuando yo lo estaba escribiendo, que hablaba acerca de la relación que por lo menos yo tuve con mi padre, que fue muy buena. Fui su compañía desde muy chiquitico.
y veíamos películas en la televisión, porque este es un personaje medio para allá y medio para acá, medio contemporáneo y medio antiguo, porque veía en televisión en ese tiempo. Y yo aún recuerdo el tiempo que yo pasaba con mi padre. Después que nos casamos, que mi papá ya quedó solo porque mi mamá partió con el Señor. Y mi papá quedó solo ya a la edad, si se quiere, un poco temprana, como a los 60 años. Pero yo sí notaba que cuando yo le visitaba, él me metía a conversación. Y me despedía y él me volvía a meter a conversación. Y yo le decía, bueno, papá, ¿cómo que no sabe que yo tengo que trabajar mañana? No, lo que yo no entendía era que él quería estar conmigo, que disfrutaba mi compañía y que no quería estar solo. Pero eso lo vine a entender ahora, después que está con el Señor. Pero aquellos que tienen sus padres vivos, sus madres vivas, al salir de aquí, búsquenlas, déles un abrazo, dígale, si Dios no me hubiera dado nada, pero ya el hecho de haber sido tu hijo para mí es suficiente. Para mí es suficiente. Yo pudiera decir, si no me hubieras llamado como pastor para servirte como pastor, pero estuviera en una congregación tan hermosa como ustedes, para mí hubiera sido suficiente también.